Tema 7. El derecho, el orden y la justicia. En la asignatura Teoría Política Contemporánea 1 del grado en Ciencia Política y de la Administración de la UNED. El epígrafe 1 trata del derecho y nos planteamos cuál es el sentido de la ley y cómo se podría definir esta palabra, porque es una palabra polisémica que tiene numerosos significados. Se ha empleado para las leyes científicas y en las teorías sociales para señalar pautas predecibles del comportamiento social. O sea, por una parte tenemos el término de ley para la ciencia, por otra parte leyes para predecir el comportamiento social y otra acepción que es como un medio de imponer normas y pautas de comportamiento social. La ley, en el sentido legal, tiene una serie de características. En primer lugar, la hace el Estado y se aplica al conjunto de la sociedad. Es de obligado cumplimiento, o sea, se trata de un sistema coactivo, tiene una condición pública, es decir, tienen que ser públicas, tienen que estar a la vista de los ciudadanos y se reconocen habitualmente como vinculantes, es decir, como obligatorias. El imperio de la ley lo podemos definir como la primacía de la ley frente a todos los otros poderes. Y es un principio constitucional que se encuentra reconocido dentro de los estados democráticos liberales. John Locke dice que la ley sobre todo debe proteger el derecho a la vida, a la libertad y la propiedad, siendo partidario de dejar el resto de aspectos no esenciales fuera del ámbito de la ley. En Estados Unidos, eh, la ley, la supremacía de la ley se encuentra en la Constitución, en las enmiendas quinta y decimocuarta, mientras que en la Constitución británica, en el Reino Unido, se encuentra en el derecho consuetudinario, en la costumbre. Otro concepto importante es el Estado de Derecho, que sería un Estado basado en el derecho. Lo que se ha planteado es que es posible que exista un Estado de Derecho, pero que ese Estado de Derecho sea injusto. Es decir, la propia existencia de un Estado de Derecho no presupone que vaya a existir un Estado justo, donde impere la justicia necesariamente, porque la ley puede ser negativa. Lord Halsham describe el sistema de gobierno del Reino Unido como una dictadura electiva, puesto que todo el poder reside en el Parlamento. Para Marx, el derecho protege la propiedad privada, la desigualdad y la dominación de clase. Es decir, Marx piensa que el derecho eh, debe desaparecer en una fase ulterior en la que se haya llevado a cabo el socialismo. Por otra parte, están también las ideas que sobre el derecho tienen las feministas y multiculturalistas. Las feministas, especialmente las radicales, que consideran el derecho como un medio de expresión de esa dominación masculina del patriarcado, y los multiculturalistas, que entienden que el derecho sirve para perpetuar un sistema de dominación racista, colonial, etcétera. El derecho natural se ha planteado como una serie de principios inherentes, esenciales al ser humano, que han existido siempre y a los que se tiene que adaptar la ley.
Defensores del derecho natural han sido Platón, Aristóteles o Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Esta creencia, el derecho natural, Platón, por ejemplo, la expresaba diciendo que hay formas arquetípicas inmutables, que son las ideas, que solo conoce una élite ilustrada de filósofos reyes. Creo que ahí están. Aristóteles creía que el objetivo del derecho y de la vida social organizada era alentar a la humanidad a vivir de acuerdo con la virtud. Y Santo Tomás de Aquino dice que las leyes humanas tienen una base moral y que el derecho natural puede entenderse mediante la razón natural que Dios nos ha dado. Es decir, la humanidad recibe los derechos naturales de Dios o de la naturaleza. Sin embargo, con el ascenso del racionalismo y del pensamiento científico, sobre todo a partir de los siglos XVIII y XIX, el derecho natural quedó relegado y se dio un auge el llamado positivismo jurídico, sobre todo en la figura de Thomas Hobbes y de John Austin. Thomas Hobbes dice que la ley es la palabra de aquel que tiene derecho de mando sobre otros y que el derecho no es más que la voluntad de un soberano. Mientras que John Austin desarrolla la teoría del positivismo jurídico, que ve que lo esencial del derecho no está en su conformidad con principios religiosos o morales, sino en que sea establecido y se imponga por la superioridad política. Aquí deja John Austin formulado el principio del positivismo. En cuanto a la relación entre el derecho y la libertad, John Stuart Mill dice que el único propósito por el que cabe ejercer un poder legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada en contra de su voluntad es para prevenir que se haga daño a terceros. Es decir, que el poder de represión solamente se debe ejercer para prevenir estrictamente el daño a otras personas o que la libertad del individuo acaba donde empieza la libertad de los otros. Patrick Devlin sostiene que hay una moral pública que la sociedad tiene el derecho de imponer por medio de la ley. Y bueno, los distintos autores han ido expresando su posición acerca de esta tensión entre derecho y libertad. Fundamentalmente entre lo que se conoce como los derechos individuales también, ¿no? Así, por ejemplo, el pluralismo ético que se da en la moral personal y sexual en la llamada nueva derecha, por ejemplo. Pero los juicios morales deben ser siempre críticos, al menos en el sentido de que se basan en principios, en el sentido de que provienen de principios claros y racionales antes de creencias ampliamente difundidas. Es decir, que finalmente los principios en los que se basan los juicios morales eh, van a variar su legitimidad a partir de la aceptación, el grado de aceptación que esos principios tengan en, en el conjunto de la ciudadanía. El miedo al desorden y a la inestabilidad social ha sido la preocupación más importante de la filosofía política occidental. Los conservadores tradicionales creen que el orden es inseparable del control, la disciplina
y la obediencia. Los anarquistas, sin embargo, piensan que el orden está en la armonía y el equilibrio naturales. Thomas Hobbes habla del todos contra todos en su obra El Leviatán, diciendo que la inclinación humana es un deseo perpetuo por el poder que solo cesa con la muerte. El absolutismo lo podemos entender como un poder sin límites que dominó Europa, una forma de poder sin límites que dominó Europa en los siglos XVII y XVIII. Las teorías racionalistas del absolutismo se basan en que solo el Estado absoluto puede garantizar el orden y la estabilidad. También el absolutismo se ha intentado legitimar desde teorías teológicas a partir del derecho divino. Y el primer teórico que trata el tema de la soberanía, Juan Bodino, dice que la única garantía de la estabilidad política y social es la existencia de un soberano con un poder legislativo inapelable, es decir, un soberano que pueda legislar por encima de cualquier otro. Thomas Hobbes dice que el orden solo puede conseguirse mediante un soberano absoluto. Joseph de Maistre defiende el organicismo basado en los dos pilares del trono y el altar como la mejor organización social. Y bueno, en cuanto a la posición de conservadores y liberales, los conservadores relacionan el orden con la ley y dicen que la sociedad se mantiene por la familia, la religión, la tradición y la costumbre. Mientras que los liberales creen en la racionalidad humana y dan explicaciones sociales a la criminalidad. Edmund Burke dice que los prejuicios contra gente distinta son naturales y benéficos, ya que dan seguridad e identidad social. La armonía natural ha sido un tema tratado a menudo por los anarquistas, quienes abogan por la abolición del Estado y de todas las formas de autoridad política. Marx creía que el Estado y la ley desaparecerían gradualmente cuando se aboliera la desigualdad, como dijimos al principio de este tema. Y todo este concepto de la armonía natural tiene su base en Rousseau. Los socialistas y muchos liberales relacionan el delito con la privación social. Es decir, piensan que el delito precisamente se comete en aquellas personas que están carentes de algo socialmente y por lo tanto eso los empuja a la delincuencia. Dentro de los anarquistas hay que mencionar también a Kropotkin, que piensa que los principales apoyos de la delincuencia son la holgazanería, el derecho y la autoridad. León Tolstoy dice que todas las leyes son opresivas y se mantienen por coacción y castigo, y defiende por tanto la abolición del derecho y que las personas actúen libremente. Según Tolstoy, la gente no necesita que se la controle, puesto que es capaz de convivir en paz y armonía natural. Y estas personas se encuentran realmente libres. John Stuart Mill propone que la ley se reduzca a prevenir que nos perjudiquemos unos a otros. O sea, una intervención mínima de la ley. Para justificar el castigo se proponen tres teorías: la de la retribución, la disuasión y la rehabilitación. La teoría retributiva o de la retribución se basa en la venganza del agraviado y puede servir, y de hecho ha servido en algunos casos para la justificación de la pena de muerte. Este concepto de retribución se suele dar
mayoritariamente en las sociedades tradicionales. La segunda teoría sería la teoría de la disuasión, a la que le preocupa el comportamiento futuro, es decir, se preocupa por prevenir determinadas conductas que puedan ocurrir en un futuro a través del castigo, como sostenía Jeremy Bentham. Se basa en la racionalidad de los criminales y es una teoría atractiva para liberales y socialistas. Sin embargo, el escollo o el problema que tiene esta teoría es que no siempre el delincuente basa sus actos en la racionalidad, no siempre los actos delincuentes son racionales. En tercer lugar, la rehabilitación, en la teoría de la rehabilitación, en ella no hay ninguna justificación para la pena de muerte y se prefiere el servicio a la comunidad a la prisión y se aboga por la reeducación. En tercer lugar, nos ocupamos del concepto de la justicia y de qué puede entenderse por una sociedad justa, una sociedad en la que impera la justicia. Es imposible construir un concepto universal de justicia, ya que este concepto pues, va a variar a lo largo del tiempo, las culturas, las razas, las etnias, etcétera. Dentro del procedimiento legal hay dos tipos de justicia. La justicia procedimental, que se ocupa de cómo se hacen y se aplican las normas, y la justicia sustantiva, que se ocupa de las normas en sí y de si son justas o injustas. Si la ley no se administra de acuerdo con la justicia, los ciudadanos pueden tener una justificación moral para incumplir la ley. John Rawls dice que lo más importante es la aplicación de procedimientos justos. En un tribunal de justicia hay un conocimiento previo de lo que será un resultado justo y la justicia de los procedimientos consiste en su tendencia a producir dichos resultados. Es decir, la justicia procedimental es aquella que se produce a través de los tribunales de justicia que van a procurar que se apliquen los procedimientos justos para producir resultados justos. Esta justicia procedimental se basa en el principio de la presunción de inocencia, de que nadie puede ser declarado culpable a menos que se demuestre lo contrario. La justicia sustantiva es también importante porque aunque el procedimiento legal pueda generar injusticia porque no se ha llevado a cabo adecuadamente el procedimiento, también se puede provocar injusticia porque la ley sea injusta, sencillamente. La justicia sustantiva es subjetiva y varía según individuos, grupos, sociedades y épocas. Patrick Devlin propone una distinción entre leyes por consenso y leyes sin consenso. Las leyes por consenso serían aquellas que cuentan con el consentimiento o la aquiescencia de la mayoría de la población y por tanto se podrían implantar legítimamente, mientras que las leyes sin consenso serían aquellas que no cuentan con ese amplio respaldo y por lo tanto van a tener una fuerte oposición por parte de la población. El problema que se plantea en las sociedades modernas es que es complicado llegar a creencias por consenso, debido a la pluralidad de creencias, ideologías y formas de entender la vida que coexisten. Cuando nos encontramos ante una ley injusta, ya sea en el sentido sustantivo o procedimental, puede justificarse el incumplimiento de la ley.
En la mayoría de los casos, quienes incumplen la ley son considerados llamados delincuentes comunes. Eh, en algunos casos se habla de presos políticos para diferenciar, para diferenciar de los delincuentes comunes a personas que han cometido delitos que pueden tener que ver con los llamados derechos liberales, con la libertad de expresión, de asociación, reunión, etcétera. Pero también hay quienes, como los anarquistas, no reconocen diferencia entre delitos comunes y políticos porque piensan que todas las leyes son inmorales y por tanto eh, esa tipificación de delitos comunes y políticos para ellos pues sobra completamente. ¿Qué formas encontramos de desobedecer la ley? Bueno, la ley se puede desobedecer a través de la desobediencia civil, de la revuelta popular, el terrorismo y la revolución. El primer caso, el caso de la desobediencia civil, sería una forma de actuar pacífica, mientras que la revuelta popular, el terrorismo y la revolución implicarían en mayor o menor medida un ejercicio de la violencia. Aunque una desobediencia civil inicialmente, o sea, que empieza como desobediencia civil, puede dar lugar posteriormente a que se produzca una rebelión o una revolución.